Mis amados, muy buenas noches, que el Señor los colme de bendiciones, que el Señor conceda las peticiones que tenemos en nuestro corazón y que sean unas peticiones que le den honra y gloria para el crecimiento del reino del Señor. En la epístola de Santiago, el Señor nos tiene un mensaje muy especial y tiene que ver con aquello que desde los evangelios él enviaba a los cristianos y decía que debíamos ser la sal y debíamos ser la luz para el mundo. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo lo traduce la epístola de Santiago? Pidiéndole a los creyentes que le demos lustre, que le demos vida a la fe a través de diferentes cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo? Que una vez que sabemos que somos salvos, entonces devolvemos, por gratitud, devolvemos a los hombres a través de obras ese reflejo de lo que significa ser una persona salva, de lo que significa haber recibido esa salvación por gracia. Pero también nos hace énfasis en no hacer acepción de personas, en entregarle al Espíritu Santo de Dios el dominio de la lengua, porque si bien todos los animales pueden ser dominados por el hombre, la lengua no. Y dice también que debemos vivir lo que es la sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría buena, para paz, no la sabiduría que viene de aquí de la tierra, de los hombres, que es perversa, que es maligna y que puede causar tantos problemas. Entonces, eso es en resumen lo que viene enseñándole Santiago a su congregación. Entonces uno diría, bueno, si están escuchando atentamente a su pastor, esta congregación debe estar en completa paz. Pero ahorita cuando llegamos al capítulo 4 vemos cómo Santiago cambia el tono y cómo ya no los llama hermanitos, sino que empieza a tratarlos como con la dureza que se trata a quien ya se le ha dado la enseñanza, a quien ya se le ha instruido plenamente en lo que tiene que hacer y por circunstancias diferentes, por rebeldía, por soberbia, por lo que sea, la persona no lo cumple. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos enseña Santiago. Aquí en el capítulo 4 vamos a leer de los versículos 1 al 10 y dice así la palabra del Señor. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracias con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo.
derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que nos confrontan, Señor, con lo que tenemos en nuestro interior. Padre, gracias, gracias, mi Señor, porque tú nos has llamado a ser la sal y la luz para el mundo. Pero, Señor, lo que se ve en el mundo entero es que es mucho más lo que influencia el mundo sobre la iglesia que la iglesia sobre el mundo. Perdónanos, mi Señor, por no hacer las cosas conforme a lo que tú mandas. Perdónanos, Señor, porque se comprueba una vez más que somos más oidores que hacedores de la palabra. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, y es que esto es de lo que trata la palabra. Santiago le está hablando a una congregación a la que le pide que le dé vida a la fe, y lo pide con diferentes manifestaciones. Y en el fondo es para cumplir con ese mandato del Señor, que sea la iglesia la que influencia al mundo. Pero lo que vemos tristemente es la influencia del mundo sobre los cristianos. Y ahí vamos a concentrar esta enseñanza, porque ese es como el corazón de la predicación, de la enseñanza de Santiago. Y hay un predicador muy famoso que Charles Spurgeon, él decía hace poco más de 150 años, decía: la razón por la cual la iglesia tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. Y yo les pregunto, ¿ha cambiado acaso esto? No ha cambiado. Lo vemos en el tiempo de Santiago, lo vemos allá en la sinagoga. Si ya les había hablado, si los estaba conduciendo, entonces se supone que ellos debían vivir en paz. Pero ¿qué es lo que se evidencia? Lo que se evidencia es que entre ellos hay pleitos, hay contiendas, hay guerras, hay dificultades. Entonces, están contrariando lo que es la razón de ser de la iglesia, porque es que la vida cristiana fue diseñada por Dios. La iglesia nació en el corazón de Dios y nació para algo muy especial, y es que el creyente no esté solo, sino que el creyente haga parte de una comunidad, y en esa comunidad va a adquirir una madurez espiritual. ¿Y cómo se adquiere la madurez espiritual? Eso no se hace con un retiro de un fin de semana, eso no se hace a través de una conferencia o de un sermón, sino del permanecer, y es lo que hemos visto en Santiago, es permanecer y pedir aquello que Dios, solo Dios puede darnos, y en la sabiduría que viene de lo alto. Pero ¿cómo se ve esa sabiduría en la vida de una comunidad? En la medida en que la persona permanece a pesar de las circunstancias. Pero aquí vemos una congregación que está más influenciada por el mundo que lo que esa congregación sale a influenciar al mundo mismo. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de esa influencia del mundo en los cristianos? La vemos en los primeros 3 versículos. Entonces vamos nuevamente a leerlos. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo.
envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Entonces, muchas veces se piensa que un altercado, una lucha, una disputa con una persona tiene influencias en el exterior. No, es que yo le dije eso porque el clima está de esta forma, porque el trabajo aquello, por una cantidad de cosas, pero lo que nos dice la palabra del Señor es que eso nace en el interior de la persona. Y aquí no nos quedemos solamente en la sinagoga de Santiago, vamos a traerlo a nuestras propias vidas, porque todos nosotros tenemos altercados, luchas y a veces verdaderas guerras que libramos con otras personas. ¿De dónde entonces nace eso? Eso nace de nuestro interior y es algo que lucha dentro de nosotros, hasta el punto que muchas veces hacemos lo que no queremos hacer, decimos lo que no queremos decir, y se confirma todo esto que Santiago ha dicho, que la lengua es incontrolable, que solamente cuando el Espíritu Santo de Dios tiene control sobre la lengua, puede detenerse para no encender esos fuegos tan impresionantes que enciende. ¿Y qué es lo que nos falta? En última instancia, esa sabiduría que viene de lo alto. Porque si nosotros hablamos con la sabiduría de Dios y con el control del Espíritu Santo, las cosas se pueden solucionar. Pero, ¿qué es lo que se manifiesta aquí? Que hay una codicia, hay una ambición por lo que no se tiene. Entonces esto en nuestro interior genera envidia. Y esto se constituye en un pecado que llamamos como invisible a los ojos de los demás. Pero todo pecado es visible a los ojos de Dios. Entonces nace en nuestro interior y yo codicio lo que otro tiene y no lo puedo tener y me desespero y hago cosas porque quiero tener eso. Sobre todo aquellas cosas que el mundo me muestra como codiciables y que alguien las obtuvo por la circunstancia que sea. Entonces, esa codicia me lleva a envidiar y cuando yo envidio me puedo llenar de rabia y luego eso le va dando nacimiento a otra serie de pecados. Inclusive la palabra habla hasta de matar. Y recordemos que para Dios matar es injuriar, tratar mal al hermano, es matar en ese sentido. También hay gente que por envidia y por rabia mata físicamente, pero ¿cuántas veces no matamos al hermano con nuestras actitudes, con las cosas que decimos? Entonces, vemos aquí cómo cuando Santiago empieza a hablarle a su congregación, lo hace con una pregunta que realmente no tiene una respuesta fácil para su auditorio, porque si vienen de recibir toda esa enseñanza, entonces ¿por qué pelean entre ustedes? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Por qué esa discusión? ¿Por qué esos enfrentamientos? Y ahí es donde pone el dedo en la llaga y se anticipa y dice, es que no es por nada que en el exterior los obligue, sino por algo que a ustedes los oprime en el interior. Y no solamente son bienes materiales, ¿cuántas cosas no se codician? Inclusive hasta la salud. ¿Cuántas veces no se entra en problemas muy grandes una persona con otra porque una tiene salud y la otra no la tiene? Y todas estas cosas de envidia, de codiciar lo que la otra persona tiene, llevan a que se generen contiendas y se generen problemas. Entonces, son los malos deseos que combaten en el interior.
Eso es lo que lleva a la persona a hacer y a decir cosas, a tener peleas. Y uno dice, bueno, pero esto es pecado. Sí es pecado, en tanto que lo que hace que se den esas situaciones son posiciones egoístas de la persona. Eso es lo que hay en el fondo, en su interior, lo que lo mueve a las contiendas, a las guerras, a los malos entendidos y a todo eso. Es lo que se genera en su interior. Es porque la persona, luchando por sus propios deseos, lo que llama sus derechos, lo que llama sus gustos o preferencias, hace todo lo que tenga que hacer para autosatisfacerse. Entonces, dice el Señor que no tenéis porque no pedís, pero enseguida dice, y pedís y no recibís porque pedís mal. Y es que ¿cómo se pide muchas veces? Cuando yo pido para mi propio deleite, para cosas que son vanas, el Señor no me va a dar, porque es que el Señor no me da lo que yo quiero, sino lo que yo necesito, y Él no me va a dar algo que me dañe, Él no me da algo que me vaya a destruir y que antes aumente el problema con los demás. Entonces miren cómo se va cerrando un círculo y se cierra en esos 4 versículos. Entonces, ¿tienen disputas y peleas entre ustedes? ¿Por qué? Porque eso surge de los deseos que combaten en su interior. Ahora dice, ustedes quieren lo que no tienen. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando quieren algo que no tienen? Traman y hacen lo que sea para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. ¿Y qué es lo que pasa cuando envidian lo que otro tiene y no lo pueden obtener? Dice la palabra, luchan y le hacen la guerra a esa persona para quitárselo, para arrebatárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Pero aunque le pidan a Dios, no lo reciben porque le piden con malas intenciones. Porque solamente lo que quieren es que algo que están pidiendo les dé placer. Entonces miren cómo se cierra ese círculo y cómo ahí ya ante eso ni esta congregación ni nosotros tenemos nada que decir. Porque es que es muy fácil uno responder rápidamente ante cualquier cosa y decir que uno reacciona por los estímulos exteriores. Pero lo que está invitando aquí la palabra, en lo que está haciendo Santiago es poniendo el dedito sobre la llaga de su congregación y diciéndole, no, a ustedes ya se les ha enseñado, no se mientan a ustedes mismos, ni le mientan a otros. Las peleas que ustedes tienen, las guerras, todo esto proviene de su egoísmo, de los deseos que anidan en su corazón. Entonces, no tiene que ver con circunstancias externas. Recordemos que esta era una congregación que estaba dispersa, había una diáspora, porque a los cristianos los estaban persiguiendo por toda parte. Entonces no es decir, no, es que yo peleo con por cosas externas, no, es porque en tu interior albergas envidia, rabia, egoísmo y deseo de autogratificarte. No tienes contentamiento. Y eso es algo que nosotros podemos ver claramente en todos nosotros. ¿Cuándo empiezan las discusiones? Cuando algo me genera una incomodidad, cuando algo no está de acuerdo con lo que yo quiero o necesito o creo que tengo derecho. Entonces exploto, eso nace en mi interior y la manera como yo maneje mis emociones, de eso depende la magnitud de la respuesta. Por eso Santiago habla tanto del control de la lengua, de no solo ser oidores sino hacedores de la palabra, de pedirle a Dios la sabiduría que viene de lo alto. Entonces es que no es una sola cosa, sino que es como el resumen de todo.
es el resumen de todo, porque lo que aquí busca Santiago en su epístola es mostrarnos que no solamente se debe creer, sino vivir la fe que decimos creer. Muy bien, entonces, ¿qué consecuencias tiene la influencia del mundo en los cristianos? Ya vemos que es más lo que el mundo influencia a los cristianos, a la influencia que nosotros deberíamos dar, porque nosotros somos los llamados a ser sal y luz para el mundo, un mundo que ni le importa, ni tiene presente lo que significa ser salvos por gracia, porque no entienden que el pecado los esclaviza y que el pecado les significa condenación eterna. Están distraídos, están en otro tipo de cosas. Nosotros deberíamos ser la luz para ellos, pero vamos a ver que son ellos, en su mayoría, los que influencian a los cristianos. Y al influenciar al cristiano, que es el miembro de una congregación, afectan a la iglesia del Señor. Y lo vemos en los versículos 4 al 6. Entonces miren cómo cambia de tono Santiago. Primero les decía, amados hermanos, en cantidades de veces siempre, mis amados hermanos. Y ahora les dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces, uno dice, pero ¿cómo es esto? Que si yo soy amigo del mundo, es que primero pues miremos qué es esto de la mundanalidad. ¿Qué es esto del mundo? Esto de la mundanalidad o del mundo es el sistema que está contra Dios, y yo creo que eso lo vemos. Miren, cuando yo tengo un entorno que es alejado de Dios, en el sentido en que pueden ser hasta lo que en la palabra se conoce como ateos prácticos, textualmente no aparece así, pero ¿quién es un ateo práctico? Aquel que dice que cree en Dios, pero hace todo lo contrario a lo que Dios manda. Esos son los ateos prácticos. Entonces, cuando yo vivo en un entorno de ateos prácticos o de creyentes en, no sé, con otras corrientes filosóficas, con otra manera de vivir, pero que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, y cuando yo paso desapercibida entre todos ellos, es más, cuando ellos me buscan y se agradan pasando tiempo conmigo, preocúpate, eres más amigo del mundo que de Dios, porque una cosa es cierta, los que somos amigos de Dios somos odiados por el mundo, porque el mundo no quiere lo que les decimos, el mundo no quiere oír sino lo que les deleita el oído, aquello que los ratifica como en lo que están haciendo, los empodera y los hace sentir que van por el buen camino, que son los que tienen la sabiduría, el conocimiento, que tienen el poder y el control. Entonces eso es algo completamente claro, por eso lo dice 2 veces. Cuando yo les leí y se lo repito, no es Luz Marina la que lo repite, es Dios que al inspirarlo dice, miren que se los digo, aquel que es amigo del mundo no es amigo mío. ¿Por qué no? Porque es que el mundo me ha declarado la guerra, el mundo me ha sacado de su vida, de sus negocios, de las cortes, de las leyes, de todo, porque el mundo se goza contradiciendo lo que yo digo. Entonces ese que pasa desapercibido y que todo el mundo lo busca porque lo sienten parte integral de él, ese no es amigo de Dios, no es posible.
No es posible, porque esa será una persona que no predique el evangelio, esa será una persona que no exhorta a nadie, aunque la vea en el pecado más horrible. No, déjelo, es que es tan querido, conversa tan bueno, come tan delicioso, le gustan las mismas películas, empiezan a encontrar unos grados de afinidad, y por eso el Señor llama adúlteros. Y esto no es un adulterio físico. Aquí no está hablando de la esposa que tiene otro hombre, no, está hablando es de la iglesia, la esposa de Cristo que se va en pos de los dioses del mundo. Ese es el adulterio del que está hablando. Entonces por eso dice que son adúlteros, ya no son mis amados hermanos, sino que son adúlteros, que no se dan cuenta. Claro que sí se dan cuenta, porque por las escrituras lo saben. Y las escrituras, ¿qué les dicen? Él dice aquí, ¿es que acaso las escrituras no significan nada para ustedes? Las escrituras dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Si es que el Espíritu Santo de Dios está en ti, porque es que el Espíritu Santo de Dios no está en aquel que dice Dios y creo en Dios, sino en aquel que permite que el Espíritu Santo de Dios lo transforme. Por eso, mis amados, ser cristiano es tan difícil. ¿Quién dijo que esto era fácil? Ese es el engaño del mundo, ese es el engaño de Satanás. Esas son las mentiras que le quiere hacer creer a la gente. Venga, que esto es muy fácil. No. El verdadero discípulo carga su cruz. ¿Qué le pasa al verdadero creyente? Es vituperado como Jesús fue vituperado. Es rechazado por el mundo como Jesús fue rechazado. Entonces esto no es fácil. ¿Qué fácil va a ser? Fácil es pasar bien con todo el mundo sin que nadie te mire, se burle, te diga, sino que pases con toda tranquilidad, ejerciendo tu vida, cumpliendo con los anhelos de tu corazón. Pero Dios dice, tú lo puedes hacer, pero no te llames amigo mío, porque tú eres amigo del mundo. ¿Y quién es amigo del mundo? Es enemigo mío. Entonces, ¿cuál es la solución para la influencia del mundo en los cristianos? Porque no nos podemos quedar ahí. No nos vamos a quedar en que esto se acabó, y no, siempre Dios nos muestra, y así lo hemos visto. Hay un problema, hay una exhortación, una enseñanza, pero siempre en Dios encontramos la solución. Y lo vamos a ver en los versículos 7 al 10. Dice así: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Entonces, miren, la manera de Dios. Ustedes saben, mis amados, que no es la manera del mundo. El mundo llama a que nos exaltemos por lo que tenemos. En cambio, Dios, ¿qué nos dice? Reconozcan que delante del Santo, 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 no son nada, pero los amo. Es que no somos algo delante de Él por nosotros mismos, sino por lo que Él hace en nosotros. Que aun siendo pecadores, que aun siendo amigos del mundo, enemigos de Dios, aún así Él nos buscó, porque no ha partido de nosotros el buscarlo a Él. Nos dejamos encontrar.
Eso fue todo, pero Él siempre ha estado buscándonos. Yo recuerdo cuando el pastor predicó acerca del perseguidor celestial, algo así era el título. Eso es el Señor con nosotros, un perseguidor amoroso y misericordioso, y nosotros nos dejamos encontrar. Pero ¿qué es lo que Él dice? Que nos humillemos delante de Él, y la humildad brota de manera natural por la sumisión. Y cuando yo estoy sumisa, sujeta ante el Señor, entonces viene el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento de corazón. Entonces ahí es donde la risa se convierte en llanto. Ahí es donde mi mundo cambia. Mi mundo que me hace reír, lo que el Señor me dice es arrepiéntete, y eso me hace llorar. Saben que la aflicción y el arrepentimiento van tomaditos de la mano. Es difícil que yo, pecadora, que ofendo al Señor, esté celebrando en una fiesta y diciendo que estoy arrepentida. Y que tengo un verdadero arrepentimiento y mi corazón rebosa de gozo. No, mi corazón rebosa de alegría al saber que Él me acepta, me perdona, pero en mí hay aflicción. Por eso dice que esa alegría se convierta en tristeza, que se convierta en la risa, se convierta en llanto. Eso es lo que Él pide, como si nos volteara el mundo al revés, pero no para dañarnos, sino porque Él quiere que seamos sumisos y humildes delante de Él. Y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es que es muy sencilla la solución. Yo reconozco que he pecado y me arrepiento. Y me acerco al Señor. Él siempre está ahí. La que se aleja soy yo. Los que nos alejamos somos nosotros, que ponemos distancia por cualquier circunstancia. Pero cuando nosotros que sabemos que Él está ahí, buscamos esa cercanía, sentimos que Él se acerca a nosotros, pero es que Él ha estado ahí para nosotros. Él no nos rehúye, Él sí dice que lo busquemos ahora que puede ser hallado. ¿Ahora cuándo? Mientras estamos con vida. Luego no tendremos manera, ni hay otra posibilidad en que nos acerquen a Él. Es mientras nosotros estamos con vida, mientras podemos pensar y podemos buscarlo. Entonces, miren mis amados, esto parece como que Santiago dijera que nos alejáramos del mundo, y no. Lo que está diciendo aquí es que hagamos lo que tenemos que hacer nosotros, que tenemos el Evangelio, que somos salvos por gracia, que nosotros busquemos al Señor, que tengamos una relación que podríamos llamar más positiva con el mundo, que impactemos al mundo desde las buenas obras que surgen de un corazón agradecido, que impactemos al mundo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, que impactemos al mundo con obras, pero también con la palabra del Señor, no haciendo acepción de personas. Luego en el resto de la carta vamos a ver otras maneras de impactar al mundo, porque de lo que se habla aquí es de mostrar la fe viva en medio de todas las relaciones que tenemos, siendo ricos, pobres, en la circunstancia en que estemos. El mundo necesita cristianos que muestren de verdad lo que es el poder del Evangelio. Y yo muestro el poder del Evangelio no solo por lo que leo aquí, sino por la forma como permito mostrarle a otros, que otros vean cómo ese Evangelio tiene un poder transformador y cómo hace que lo que para todo mundo es imposible, para un amigo de Dios sea posible, porque es que Dios lo exalta, Dios lo lleva. Y dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Y qué significa esto? Que cuando yo le reconozco,
cuando yo soy sumisa a Él y a su palabra, cuando yo me entrego a Él, eso significa humillarme delante de Él. ¿Y qué hace Él? Él me exalta, no lo tengo que hacer yo. No es por autoproclamación, no es porque yo diga que soy buena, no. Tampoco tener a toda hora como eso de estarme dando, como llamamos nosotros, varilla y decir que soy lo peor del mundo, la lacra de la sociedad, no. Yo soy una persona, un pecador redimido y en un proceso constante, como en una mejoración continua, hasta que el Señor me lleve a su presencia. Una persona que todos los días de la mano del Señor lucha por combatir esas cosas que están dentro de mí. Eso es lo que debe hacer un cristiano redimido. Debe ser esa luz y esa sal para el mundo. Debe ayudar, debe contribuir a que las cosas vayan para bien, a que las personas vean que hay una esperanza, pero no haciéndome igual a ellos, sino mostrando al Señor, mostrando a aquel que tiene la capacidad de transformar, la capacidad de convencer, porque nosotros no podemos hacerlo, solo el Señor lo hace. Nosotros sembramos la palabra y Él es el que lo hace. Mis amados, este mundo no es del demonio, este mundo no es de Satanás. Él puede mostrar un gran control sobre muchas personas en el mundo, pero eso es por poco tiempo, porque la segunda venida de Cristo todos los días está más cerca, y este mundo enemigo de Dios hace que cada vez se acelere más la venida del Señor, porque no son enemigos de Dios por falta de palabra, no son enemigos de Dios porque no lo conozcan, sino porque los deseos egoístas que los mueven a actuar como se mueven son los que los constituyen como enemigos de Dios. Dios es un estorbo para ellos, porque en sus deseos egoístas el diseño de Dios no cabe, es tormentoso, es difícil de llevar, es duro. Lo mejor es hacerlo a un lado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mostrar cómo hemos sido transformados por la palabra y cómo en medio de un mundo hostil llevamos a otros la grandeza del Evangelio. Mi Dios y Señor, gracias por tu palabra. Gracias, amado Señor, por esta invitación, Señor, a llevar tu palabra al mundo. Señor, que no sea el mundo el que nos transforme, el que transforme a la iglesia, Señor, sino que la iglesia, como esa comunidad soñada por Dios, que nació en el corazón mismo de Dios, sea la que muestre el poder de transformación a través del Evangelio. Señor, ayúdanos a ser un testimonio fiel de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre conforme a tu voluntad, a tus mandatos. Permite, Señor, que allá donde las personas se inventan tantas excusas para justificar lo que hacen, podamos llegar con una palabra que ilumine sus vidas. Pero, Señor, que esto parta desde la iglesia. Señor, ¿qué nos hace diferentes al resto del mundo? ¿Acaso la iglesia no merece ser llamada por ti adúltera? Porque, Señor, confundidos por completo con el mundo, vemos lo que el mundo ve, gozamos con lo que el mundo goza, consumimos lo que el mundo consume. Y lo más triste es que pensamos y actuamos como el mundo piensa y actúa. Señor, la iglesia no puede permear el mundo cuando no somos cristianos, sino dentro de las paredes de la iglesia. Señor, que le demos vida al Evangelio cuando salimos allá afuera, que tengamos el valor para decir lo que hay que decir, con amor y con profundo respeto,
pero no faltando a la verdad para darle gusto a nadie, Señor. Porque tú nos llamas a ser agentes de la palabra de salvación, no de la palabra que los apoltrone en su mentira, en su pecado, en su error. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.